Shalom Javerín, Shalom Ajín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Vamos a continuar con una segunda parte de la Parashá Pekudei, conforme a la lectura del Sagrado Zohar. Amén. En esta ocasión, mis ajín, vamos a estar comenzando con el tema, y él será la fidelidad de vuestros tiempos. Y él será la fidelidad de vuestros tiempos. Mis amados ajín, el rabino Yesá dice que los fieles deben sintonizarse con el nombre del cielo para que Malhut se una con Seirampin. Cuando dice tus tiempos, se refiere al tiempo reservado para el estudio de la Torah. Y cuando se refiere a fidelidad, se refiere a Malhut. Misajín, una fuerza de salvación. Consiste tanto en juicio como en misericordia. Sabiduría y conocimiento. Significa que la sabiduría solo se revela a través del conocimiento. El temor de Hashem es su tesoro. Significa que Elohim libera todas sus corrientes, contándolas cuidadosamente. Escuchamos varias razones por las que Malhut se llama fidelidad. El rabino Yexá concluye que Elohim hizo saber a Israel la fidelidad de quienes construyeron el Mishkan. Abrió la discusión y dijo, y él será la fidelidad de vuestros tiempos, una fuerza de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor de Hashem es su tesoro. Yesayahu 33:6. Este verso, Misajín, fue explicado por los amigos, pero aprendimos que quien se dedica a la Torah en este mundo y tiene méritos para fijarle plazos, debe de ser fiel. Fijar su mente en el Kadosh, bendito sea, que es Pin Mashiach, y sintonizarse con el nombre del cielo, para que Malhut, llamada nombre, se una al cielo, Pin, porque la fidelidad, que es Malhut, está en sintonía con esto, para unirse con Pin. Este es el secreto del verso, Misajín. La fidelidad de vuestros tiempos. Tus tiempos se refiere a los tiempos establecidos para el estudio de la Torah. Pin y fidelidad se refiere a Malhut, para que ambos puedan unirse. Una una fuerza de salvación. Comprende el juicio y la misericordia, pues las fuerzas es juicio y la salvación es misericordia. Sabiduría y conocimiento, ambos se complementan, pues la Jodma está oculta y encubierta, y deben de complementarse. Es decir, Misajín, que la Jodma no se revela sino por Da'at. Cuando dice el temor de Hashem es tu tesoro, esto, Misajín, es el tesoro de todos esos grados, que ese temor de Hashem, que es Malhut, llamado temor de Hashem, recibe todas las corrientes, es decir, esos grados mencionados, y se convierte en un tesoro, en un almacén para todos ellos. Cuando todo lo que estaba oculto en él fluye, lo libera contablemente. ¿De dónde sabemos esto? Pues del verso, cuando dice, tus ojos como los estanques de Hezbón. Eso quiere decir cuentas. Sir Hashirin 7:5. Pues actúa contablemente y libera estanques de agua. Los grados que recibió, liberando cuidadosamente, contablemente todo. Puesto que Malhut, todo se hace con el cálculo, que es el secreto de Jodma que todo lo sustenta, se le llama fidelidad, es decir, fidelidad y sustento. Hay más razones por las que Malhut se llama fidelidad, como ya explicamos.
Si aquí en los sefiró y grados supremos que Malhut reciben, se debe de ver la fidelidad, es decir, iluminarlo según el secreto de la contabilidad, según el secreto del verso. El temor de Elohim es su tesoro, como se explicó, y en los asuntos del mundo, mediante las correcciones de la propia Malhut, llamada mundo, en el secreto de los vasos del Mishkan, cuanto más es necesario rendir cuentas y mostrar fidelidad, pues son el misterio del sustento, como se mencionó anteriormente. Esto necesita, misajín, ser retraducido y hecho inteligible. Por lo tanto, el Kadosh bendito sea, le reveló a Israel el secreto de la fidelidad de quienes construyeron el Mishkan, en todo lo que hicieron. En el secreto del verso, estas son las cuentas del Mishkan, y todo ya ha sido explicado. Pero vamos a comenzar con otro tema aquí en la Parashá Pekudei, conforme a la lectura del Sagrado Zohar. Y este tema, misajín, se titula El nombre Bezalel causó. El nombre Bezalel causó. Aquí misajín, Rabbi Yossi, Rabbi Yitzhak caminan juntos. Rabbi Yossi dice que Elohim eligió a Bezalel para construir el templo debido a su nombre, que significa a la sombra de él, siendo él el nombre de Gesed. Agrega que Elohim crió los nombres en la tierra porque tienen significado. Para profundizar este argumento, dice que Judá comenzó a construir el lado izquierdo y el Mishkan se construyó con la izquierda y la derecha. De la misma manera, la Torá, Tifere comenzó en el lado izquierdo, Geburam, y se unió al derecho, que es Gese. Rubén comenzó a construir en el lado derecho y giró hacia la izquierda para incorporar a las tribus de Simón y Gad. Leemos que Elohim le dio la sabiduría a Bezalel porque ya era sabio de corazón. Rabbi Shimon dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. Me senté bajo su sombra con gran deleite, y su fruto fue dulce a mi paladar. Dice que bajo su sombra se refiere a Bezalel, y su fruto a las almas de los adiquín, ya que son el fruto de las obras de Elohim. Finalmente el verso, misajín, cuando dice todo el oro que se aplicó, todo el oro que se aplicó se explica como que el oro suministrado para el Mishkan ya existía arriba. En cada obra sagrada había oro. Como dijimos, en cada obra sagrada había oro. Rabbi Yossi y Rabbi Yisá iban caminando. Rabbi Yossi dijo, ciertamente el Kadosh bendito sea, quiso que Bezalel hiciera la obra del Mishkan más que el resto de Israel. Preguntó, ¿por qué? Se le respondió, fue por su nombre, pues se le llama Bezalel, Bet-Sel, que quiere decir la sombra de él, y él es el nombre de Gesed. Ya se explicó que el Kadosh bendito sea, puso nombres, en hebreo es Shemot, en la tierra para ser adornado por ellos y para realizar allí la obra de este Olán, de este mundo, como está escrito, quien ha hecho desolaciones, Shamot, en la tierra de Gilín 46:9.
Lo que significa, Misajín, que es responsabilidad de Elohim llamar por nombre en la tierra. Le dijo, hay un secreto aquí. Judá es del lado izquierdo de Malhut, que se construye por el lado izquierdo. Luego se unió a la derecha, que es Seirampin, Mashiach, y por lo tanto el Mishkan se construyó en ese lado, comenzando por el lado izquierdo de uniéndose al lado derecho. Después se combinaron y todo se hizo desde la derecha. De la misma manera, Misajín, la Torah que es Tiferet, comenzó por el lado izquierdo, pues Tiferet recibe la emanación de Geburam, que es la izquierda, y se une a la derecha, que es Gese. Se combinaron y todo se convirtió en la derecha. Rubén comenzó por la derecha porque Rubén era Geset y giró a la izquierda para tomar bajo su estandarte al resto de las tribus, Shimón y Gad, que son de la izquierda, porque comenzó por la derecha y giró a la izquierda. Explica lo que dijo. Bueno, Judá comenzó por el lado izquierdo, pues él es de Malhut, que se construyó por el lado izquierdo, y se unió a la derecha, así que el Mishkan también se construyó por ese lado, comenzando por el lado izquierdo y uniéndose al lado derecho, porque el Mishkan también es Malhut, y por lo tanto Bezalel, quien viene de Judá, construyó el Mishkan y se estableció allí, porque él es considerado de la misma manera que el Mishkan. Y ya se explicó que el Kadosh, bendito sea, lo quiso y lo prefirió sobre todo Israel para la construcción de este Mishkan. Él le dio Jodma, Tebuná y Da'at, como se explicó, porque ya poseía inteligencia de corazón, como está escrito. Y en los corazones de todos los Jajamín he puesto sabiduría. Shemot 31, verso 6. Lo que significa, Misajín, que recibió sabiduría por ser sabio de corazón, porque el Kadosh, bendito sea, solo da sabiduría a quien ya la posee. Los amigos lo explicaron y aprendimos. De la misma manera, Bezalel, quien era sabio, el Kadosh, bendito sea, le dio sabiduría. Rabbi Shimon dijo, Bezalel, su nombre le causó esto, y fue llamado así por su sabiduría. Y el secreto de la palabra Bezalel está a la sombra de él. Él inició la discusión y dijo, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. Me senté bajo su sombra con gran deleite, y su fruto fue dulce a mi paladar. Shir Hashirin 2:3. Bajo su sombra, que quiere decir Tetzel, se refiere a Bezalel, quien preparó el Mishkan y lo construyó, como está escrito, me senté con deleite, porque es un deleite sentarse en el Mishkan, y deleita a la Cajal de Israel, y la Cajal de Israel se sienta bajo la sombra de él, bajo el talit de Yuhei Bajei. Este es el significado de Betzalel, Misajín. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Esto se refiere a Seirampin, que produjo buen fruto para el mundo. Como está escrito, de mí se halla vuestro fruto. Osea 14:9. ¿Qué es un fruto? Bueno, son las almas de los Sadiquín, fruto de las obras del Kadosh, bendito sea. Pues el río que salía del Edén, que es Yexo de Serampín, extrae y arroja almas al mundo. Y estas son el fruto del Kadosh, bendito sea. Por eso está escrito, tu fruto fue dulce a mi paladar, como explicamos. A su sombra se refiere a Bezalel, por lo tanto, el Mishkan fue construido por Bezalel. Por eso está escrito, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, Emo 38:22.
El hijo de Urim representa la luz del sol que sale. El hijo de Urim es la derecha. El hijo de Hur es la izquierda. Por lo tanto, fue por él que el juicio del Kadosh bendito sea se completó durante el becerro de oro, porque fue muerto por las multitudes mixtas. Todo el oro que fue aplicado, Shemot 38:24, desde el momento en el que Israel lo entregó, ya estaba preparado y trabajado por encima de la obra sagrada. ¿Cuál es la razón? Bueno, en cada grado se dispuso el oro, pues no hay plenitud sino por juicio y misericordia. Por lo tanto, el oro estaba presente en toda la obra del Mishkan, es decir, Misajín, en todos los grados de Malhut. Y en cada obra sagrada había oro, y el oro estaba en todo. Otro tema aquí en los fundamentos de la Torá, conforme a la lectura del Sagrado Zohar en la Parashá Pikodei. Este tema, mis amados ajín, se titula Cuando los malvados brotan como la hierba. Ponga atención. Rabí Abba, Rabí Yossi y Rabí Hizquiyá estudian la Torah juntos. Y Rabí Hizquiyá se pregunta por qué Elohim es tan paciente al juzgar a los malvados. Dice que Rabí Shimón le dijo que esto se debe a que el juicio que Elohim desea es un juicio claro, amoroso y gozoso. Él no quiere el juicio de la impureza, por lo tanto, no los mezcla. Se abstendrá de juzgar a los malvados hasta que el mal se haya perdido en el mundo venidero. Entonces Rabí Shimón habla de cuando los malvados broten como la hierba y cuando todos los que hacen iniquidad florezcan, será que serán destruidos para siempre. Y explica que los malvados serán arrancados de raíz. Otra explicación de la paciencia de Elohim es que este mundo es parte del más allá y se opone al mundo venidero, que es parte del lado de la Kedushá. Uno está destinado a los malvados y el otro a los sadiquín. Rabí Abba, Rabí Yossi, Rabí Isaac, Rabí Hizquiyá estaban sentados estudiando la Torá. Rabí Hizquiyá le dice a Rabí Abba, en efecto, vemos que el Kadosh bendito sea, desea el juicio sobre todo, por lo que ambos se fusionarán, juicio y misericordia. Sin embargo, él retiene el juicio de los malvados del mundo. ¿Por qué? Si él desea el juicio, lo aparta de los malvados. Bueno, es decir, ¿por qué es tan paciente? ¿Por qué es tan paciente? Bueno, él le dijo, ¿cuántas montañas sabios han sido desarraigadas por esto, sin conocer su verdadero significado? Pero la Kadosh Luminaria reveló varias cosas al respecto. Venga y mire. El juicio que el Kadosh bendito sea desea es un juicio claro, que inspira amor y alegría. Es decir, el juicio de la columna izquierda. Tras unirse con la columna derecha para convertirse en el secreto del vino que alegra a Elohim y a los hombres, y que también es el secreto del oro. Pero los malvados, cuando están en el mundo, están bajo el juicio de la impureza. El juicio que el Kadosh, bendito sea, no desea en absoluto. Por lo tanto, Misajín, no debe mezclarse el juicio sagrado con el juicio impuro, hasta que el juicio impuro sea exterminado por sí mismo y haga que el mal se pierda en el mundo venidero. Pues el juicio impuro en él lo destruye. Abrió la discusión y dijo, cuando los malvados broten como la hierba y cuando todos los que hacen iniquidad florezcan, serán destruidos para siempre. Tehilí 92, verso 8.
Este verso, Misajín, fue explicado, sin embargo, vengan y miren. Los malvados broten como la hierba, significa como la hierba en tierra seca, seca y seca, seca y se seca. Y cuando se le da agua, florece y la sequedad desaparece, como un árbol cortado. Cuando vuelve a florecer, solo crecen ramas laterales hacia arriba, pero nunca un árbol completo como antes, es decir, los que hacen iniquidad y florecen. Y todo esto sucede para que sean destruidos para siempre, es decir, serán separados de su raíz y de todo lo demás. Hay otros secretos en esto, Misajín, porque el Kadosh, bendito sea, es paciente con los malvados en este mundo. Bueno, es porque este mundo, Misajín, es la porción del otro lado, y el mundo venidero es parte del lado de la Kedushá, y la porción de los Adikim, donde serán adornados con la corona de Kabod de su Morén. Estos dos lados se oponen, el mundo venidero, el lado de la Kedushá, y este mundo, el otro lado de la impureza. Este está destinado a los Adikim y aquel a los malvados. Y todo esto corresponde a todo aquello, Misajín. Dichosos los Adikim, quienes no tienen parte en ese mundo, sino en el mundo venidero. Mis amados Sajín, llegamos a otro tema. Este otro tema aquí en los fundamentos de la Torah, conforme a la lectura del Sagrado Zohar, en la Parashá Pekudei, con ustedes dándole lectura, el Aj Yohanan. Este tema, mis amados Sajín, se titula Los 42 sacrificios de Balá. Los 42 sacrificios de Balaj. Misajín, cuando Balaj ofreció su sacrificio, pretendía aplacar a Elohim por haber matado a tanta gente. Elohim no aceptó este sacrificio ni tampoco el otro lado. Quienes debían ser castigados fueron maldecidos en nombre de Hashem. Pero hasta ahora Misajín no ha sido castigados ni los sacrificios han sido aceptados por ninguno de los dos bandos. Es el sacrificio ofrecido que pretendía aplacar el otro lado, pero no lo ha hecho, ni ha recibido la bendición de Elohim. Venga y mire. Todo está dispuesto y revelado ante el Kadosh, bendito sea. Aunque Balán y Bilán no tenían intención de dedicar sus sacrificios al Kadosh, bendito sea, todo está establecido ante él, y él no reduce en absoluto su recompensa en este mundo. En aquel entonces, Misajín, tenían poder sobre Israel, gracias a su sacrificio, que causó la muerte de 24,000 israelitas. Además, Misajín, de los que fueron asesinados, como está escrito, matad a todos los hombres que se han unido a Baal Peor. Esto está en Bemibar 25:5. Y tomad a todos los jefes del pueblo y colgadlos ante Hashem. Aquí, Misajín, e incluso ahora, ese sacrificio amenaza a Israel con causar desgracias. Construyeron 7 altares y ofrecieron sacrificios sobre ellos, 42 en total. Rabbi Shimon dijo, vengan y miren, Balaj y Bilán ofrecieron 42 sacrificios y los llevaron del otro lado al Kadosh, bendito sea. Por lo tanto, ese sacrificio es inminente hasta que sea tomado por el otro lado llamado maldición de Israel. Hasta ahora no se le ha quitado. Y este es el secreto de, y se volvió y los miró. Segunda de Malajín 2:23. A los muchachos que se burlaban de él y le decían, sube calvo. Y se volvió,
es decir, a la parte trasera de la Shejinah, porque el otro lado está detrás. Y los miró y vio en esos 42 muchachos el otro lado llamado maldición, y vio que merecían ser castigados. Por lo tanto, los maldijo en nombre de Hashem, para exonerar el nombre de Hashem de la deuda, es decir, Misajín, la deuda del sacrificio que el otro lado le ofreció, es decir, por Balaj y Bilán. Y todo quedó en Shalom ante el Kadosh, bendito sea, y nada se pierde ante él. De la misma manera, Misajín, todo permanece ante él, tanto el bien como el mal. Aquí comenzamos con otro tema. Este tema se titula Todo el oro que se aplicó para la obra. Todo el oro que se aplicó para la obra. Rabbi Shimon dice que David Hamele pecó gravemente al huir de Saúl, causando la muerte de miles de personas, incluyendo a todos los Kohanim excepto a Abiatar. Este pecado aún no permanece impune. Nos dice que el verso del título significa que Elohim tomó el oro que el pueblo dio para el Mishkan, como expiación por su pecado de crear el becerro de oro. Finalmente, Misajín explica que Moshe y Bezalel combinaron lo alto y lo bajo, difere con Yexó, mientras que Bezalel y Aholiab combinaron la derecha y la izquierda, ese y Geburá, de modo que el Mishkan fue la unión de lo alto y lo bajo, lo izquierdo y lo derecho. Pero vengan y miren, cuando David Hamele huyó de Saúl, causó la muerte de todos los Kohanim de Nob, excepto de Abiatar, quien escapó, y causó mucha desgracia a Israel, pues Saúl y sus hijos murieron, y miles y decenas de miles de israelitas cayeron. Sin embargo, Misajín, en ese pecado pendía sobre David Hamele, causándole desgracia hasta el día en que todos sus hijos perecieron en un solo día. Y no quedó nadie más que Joás, quien fue secuestrado por Yahoshua, hija de Yorán. De la misma manera, no quedó nadie de Abimelech, excepto solo Ebiatar. Hasta el día de hoy, Misajín, ese pecado se cierne sobre Nob para castigarlo por su pecado. Como está escrito, hoy mismo se detendrá en Nob, Yesayahu 10:32, y esto ya fue explicado. Asimismo, Misajín, todo el oro que se aplicó para la obra, Shemot 38:24, ¿qué significa aplicado? Bueno, significa que aquí el Kadosh bendito sea, vio a Israel dar oro para el becerro y aplicó el oro como remedio de antemano, colocando el oro para el Mishkan antes que el oro para el becerro. Todo el oro que tenía consigo alrededor lo donaron al Mishkan. ¿Acaso se imaginan que tenían oro cuando hicieron el becerro? Y que se quitarían el oro de las orejas, como está escrito. Y todo el pueblo se rompió los zarcillos de oro que estaban en sus orejas, que dice ahí en Shemot 32:3. Por lo tanto, Misajín tomó primero el oro de la donación para expiar la fabricación del becerro, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yahudá, Shemot 38:22, del aspecto de Malhut, hizo todo lo que Hashem le ordenó a Moshe, pues toda la artesanía del Mishkan fue preparada por ellos con sus manos. Bezalel realizó la obra y Moshe
Después de él lo preparó todo. Moshe y Bezalel eran uno solo, una ejá. Moshe arriba en Tiferet y Bezalel abajo en Yexo, siendo el extremo del cuerpo también parte de él. Pues Yexo y Tiferet son uno. Bezalel y Aholiab ha establecido que uno, una ejá, es de la derecha, que es Jese, y el otro es de la izquierda, que es juicio. Y todo es ejá, todo es uno. Pues uno incluye al otro. Por eso está escrito. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Jehudá, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahishamá, de la tribu de Dan, el lado izquierdo que viene de Dan y significa Din, juicio. Otro tema aquí en la Parashá Pekudei, este tema se titula Y volviéndose los miró. Y volviéndose los miró. El rabino Yossi comienza Misajín relatando cómo Eliseo salió de la ciudad y fue seguido por unos niños pequeños que se burlaron de él. Explica que pequeños significa que no tenían emunaj y que eran culpables según las leyes de ese mundo y del venidero. Y se volvió y los miró. Significa que Eliseo, los miró para ver si se arrepentían y sabía que habían sido concebidos en la noche de Yom Kippur. Así que los maldijo en el nombre de Hashem. El rabino Yossi añade que vio que los niños estaban destinados a causar mucho mal en Israel. Compara el verso del título con, pero su esposa miró hacia atrás desde atrás de él, diciendo que significa detrás de la Shejina. Mis amados, aquí a continuación cita, y salieron dos osas del bosque, lo que significa, misajín, que había osas con cachorros machos. Finalmente, misajín dice que cuando las osas destrozaron a 42 de los niños, esto contrarrestó los sacrificios de Balá. Y todo el oro que se aplicó para la obra, en toda la obra del santuario, Shemot 38:24, Rabbi Yossi inició la discusión con la historia de Eliseo. Está escrito, y subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino había unos niños pequeños, segunda de Malachim 2:23. Se ha dicho que eran pequeños. En hebreo es nearín, carentes, niurín, de las palabras de la Torá o sus preceptos. Pequeños, pues eran de poca emunaj y eran culpables según la ley de este mundo y del mundo venidero. Salieron de la ciudad, abandonando el secreto de la emuná, que es Malhut, llamada ciudad. Está escrito aquí que salieron de la ciudad y allí, y no entraré en la ciudad. Oseas 11:9. En ambos casos significa Malhut. Y se volvió y los miró, segunda de Malachim 2:24. Se volvió significa que miró hacia atrás para ver si se arrepentían o no. Y los miró significa que vio que no era digno de que una buena descendencia proviniera de ellos, y esto fue explicado. Y los miró, que fueron concebidos en la noche de Yom Kippur, día de la expiación, que su madre concibió, entonces inmediatamente los maldijo en el nombre de Hashem. Y hay un misterio en este verso, misajín, y se volvió, lo que significa que los miró para ver si sería castigado por ellos, y se apartó de ello. También Aharón se apartó, Bemibar 12:10, de la lepra. Aquí también se apareció, significa que se apartó de su castigo, y los miró, lo que significa que vio que estaban destinados a causar mucho mal en Israel. Y él se volvió, es similar a, pero su esposa miró hacia atrás desde detrás de él.
Bereshit 19:26. ¿Qué significa detrás de él? Bueno, significa detrás de la Shejina. Aquí también se volvió detrás de la Shejina y vio que todas sus madres concibieron durante la noche encargada de la expiación de los pecados de Israel. Es decir, Misajín, en la noche de Yom Kippur. Inmediatamente los maldijo en el nombre de Hashem. Está escrito, Misajín, y salieron dos osas del bosque. Segunda de Malajín 2:24. Pregunta, ¿por qué está escrito dos osas? Que es femenino. Bueno, porque eran osas y sus cachorros estaban con ellas, y por tanto dice osas. Masculino, con los cachorros, y desgarró a 42 de los niños. Esto se estableció para contrarrestar los sacrificios de Balaam. Otro tema aquí, en la Parashá Pekudei, este se titula Oro de abajo hacia arriba y plata de arriba hacia abajo. Oro de abajo hacia arriba y plata de arriba hacia abajo. Mis amados ajín, aprendemos que en incluso el oro de la ofrenda mecida siempre significa elevar, no bajar. Y que este término se aplica al oro y al latón, pero no a la plata. La plata es hasidín y puede ser atraída hacia abajo, pero cuando el oro desciende, su belleza y su luz se atenúan. El oro debe de elevarse, pero la plata debe extenderse hacia abajo, como y la plata de los contados de la congregación. Rabbi Shimon se dirige a ¿por qué Hashem Elohim es sol y escudo? Diciendo que el sol es el secreto de Yud-Hei Ba-Hei y el escudo es el secreto del Kadosh nombre Elohim. Juntos, sol y escudo representan la unión de Seirampin y Malhut, Mashiach y Israel. Un significado similar se deduce de Hashem dará gracia y honor. Mis amados ajín, se nos dice que Elohim oculta la luz primordial a los malvados, pero nunca la niega a quienes caminan con integridad. Por lo tanto, mis ajín, la luz primordial no asciende, sino que se extiende hacia abajo y se le revela. Rabbi Shimon dice que cuando el Cohen extiende las manos para bendecir, la Shejinah llega a él y llena sus manos. Entonces, el Cohen levanta las manos, la mano derecha sobre la izquierda, y todo es bendecido por la fuente de todo, el mundo venidero. Se encienden las luminarias y todas las bendiciones provienen de lo alto. Incluso el oro de la ofrenda mecida, Shemot 38:24, pregunta, ¿por qué el término el oro de la ofrenda mecida? Bueno, no se aplica a la plata y responde, dos se llaman así, oro mecido y bronce mecido, pero no plata mecida. Solo estos se llaman así, oro y latón, pues el término alude a ascender, pues lo que está abajo, entre las clipó, las cáscaras, no es oro mecido, porque el otro lado atrae a la jodma de la izquierda desde arriba hacia abajo, y no se mece como santidad. Mecer siempre significa elevar hacia arriba, no bajar. Pero la plata es hasadín, y está permitido abajo. Por lo tanto, no está escrito mece plata, plata mecida. Este es el misterio, misaguín, del ajuste de cuentas, es decir, la iluminación de Jodma llamada ajuste de cuentas.
Todos los grados y carros ondean, es decir, iluminando de abajo hacia arriba. Este es el oro ondeando. Este oro es la iluminación de Jotma. Siempre que descienden, su belleza y luz se atenúan. Pero cuando el oro se mece de abajo hacia arriba, se convierte en oro puro en el misterio de su or, y todo el oro que es arrastrado hacia abajo es escoria y desperdicio, es decir, una cáscara, una clipa y el otro lado. Y la plata de los contados de la cajal, no está escrito ondea la plata, pues la plata que es la or de Hasadín de la columna derecha, en su descenso también es buena. Y aunque no se ondea de abajo hacia arriba, sin embargo, Misajín es buena. Pero el oro, la iluminación de Jotma de la columna izquierda, todo lo que desciende se deteriora. Por esa razón, el oro necesita ondearse y elevarse, y la plata debe de extenderse hacia abajo en todas direcciones, porque todo es para bien. Abrió la discusión y dijo, porque Hashem Elohim es sol y escudo. Tejilín 84:12. El sol es el Kadosh, bendito sea, y el escudo es el Kadosh, bendito sea. Te explica. El sol es el secreto del Kadosh nombre, Yud, Hei, Ba, Hei, que es Eirampin, Mashiach, donde todos los grados se encuentran en Shalom, porque él es el Sar Shalom. Y el escudo es el secreto del Kadosh nombre, Elohim, que es Malhut, usted y yo, Israel. Este es el significado del secreto del verso, Misajín. Yo soy tu escudo, Bereshit 15:1. Ya que yo, la palabra yo, que es Malhut llamado yo, es tu escudo. Un sol y un escudo son el secreto de un nombre completo, lo cual indica que Pin, Mashiach y Malhut Israel están unidos. Hashem dará gracia y honor, Tejilín 84:12. Porque el Elohim será un escudo y Yud Hei Ba Hei dará gracia y honor. Y así todo se convertirá en uno solo, en una ejá, en un secreto. Es decir, aunque la gracia y el honor se extienden con facilidad y un escudo se extiende con energía por cualquier persona asedida o asediada por enemigos, y se fusionan en un solo principio, la unión de Yud-Hei, Ba-Hei y Elohim. No niega ningún bien a quienes andan con rectitud. Este es el secreto del verso, Misajín. Y a los malvados se les niega la or, la luz. Por lo tanto, Misajín, se dice que a los que andan con rectitud no negará ningún bien, refiriéndose a la primera or, que es Geset, de la cual está escrito, y Elohim vio que la or era buena, Bereshí 1:4. Y el Kadosh, bendito sean, la ocultó y la retuvo de los malvados, como se explicó en este mundo y en el mundo venidero. Pero está escrito de los adiquín, no negará ningún bien a quienes andan con rectitud. Esto se refiere a, a la luz primordial, como está escrito, y Elohim vio que la or era buena. Por lo tanto, Misajín, la primera or no necesita ascender desde abajo ni ondear, sino extenderse y revelarse, a diferencia de la otra de la izquierda, el oro, como se ha mencionado. Por eso se llama oro, olá, y no plata, y por eso está escrito. Y la plata de la cajal fue 100 talentos, Shemot 38:25, y no la plata de la ola. Pero venga y miren,
El lado derecho está siempre listo para sustentar el mundo, iluminarlo y bendecirlo. Por lo tanto, Misajín, el Cohen que pertenece al lado derecho, que es Gesed, siempre está listo para bendecir al pueblo, pues todas las bendiciones del mundo provienen del lado derecho, y el Cohen es el primero en recibirlas. Por eso, el Cohen está destinado para bendecir arriba y abajo, es decir, Gesed arriba y el Cohen abajo. Pero venga y mire, cuando el Cohen extiende las manos para bendecir al pueblo, la Shejinah viene, mora en él y llena sus manos. Levanta la mano derecha sobre la izquierda para elevar la derecha sobre la izquierda. Entonces, todos los grados sobre los que extienden las manos son bendecidos por la fuente de todo. ¿Cuál es la fuente del pozo? Es el Sadik, que es Yesod, Pin. La fuente de todo es el mundo venidero, Binah, desde donde todos los rostros, todos los mojín iluminan, pues es la fuente y el manantial de todo, desde donde se encienden todas las luminarias y luminarias. De la misma manera, Misajín, lo que se dijo de Binah, también se dice de la fuente y manantial del pozo, que es Yexo, que todas las luminarias inferiores, es decir, las sefirot de Malhut, están iluminadas y llenas de sus luminarias, de su luz. Y Yexo está orientado hacia Binah, así como Binah es una fuente que da afluencia a todo. Así Yexo es una fuente que dan a Malhut. Por esa razón, cuando el Cohen extiende las manos y comienza a bendecir al pueblo, bendiciones elevadas provienen de la fuente suprema, que es Binah, y se encienden luminarias, y todos los rostros se iluminan, y la caja de Israel, que es Malhut, se adorna con altas coronas, y todas las bendiciones descienden y son atraídas de arriba hacia abajo. Otro tema aquí en los fundamentos de la Torá, conforme a la Parashá Pekudei y la lectura del Sagrado Zohar, este tema, Misajín, se titula Contar y números. Contar y números. Aquí Misajín Rabbi Shimon vuelve en su análisis a la construcción del Mishkan, la unión de Tiferet y el Kadosh ornamento, dado que toda esta construcción se realizó en secreto con la derecha. El mal de ojo no tiene poder cuando la derecha está presente. La plata y la plata de los contados de la cajal no está escrita como plata mecida, por lo que se vertió de arriba abajo. El rabino Yitzhak pregunta, si no hay bendiciones en nada de lo contado, ¿por qué se contaron las cosas del Mishkan? El rabino Shimon responde que siempre que el propósito del conteo sea santificar, hay santidad en él. Así como se bendice el diezmo, se retienen las bendiciones de las demás cosas contadas para que ninguna llegue al otro lado, ni alcance el mal de ojo. El rabino Shimon explica las implicaciones del hecho de que el mal de ojo no tiene poder sobre la descendencia de Yosef. Entonces, 5 rabinos se encuentran en el camino y comienzan a conversar. Rabí Eleazar dice, los ojos de Hashem están sobre los sadiquín, y sus oídos atentos a su clamor. Sin embargo, muchos sadiquín ni siquiera tienen suficiente comida. Rabí Shimon dice que en el mundo superior, el lado sagrado conoce y protege a todos los suyos, y el otro lado conoce y controla a todos los suyos. El otro lado no puede gobernar a los justos.
Rabí Eleazar quiere saber por qué hubo una plaga en Israel después de que David hiciera el censo. Rabí Shimón responde que nadie pagó el rescate por su alma a Elohim para evitar la plaga. Habla entonces de la Kedushá que se puede contar y de la Kedushá que no, concluyendo que el rescate sí se puede contar, pero el pueblo de Israel no. Rabí Shimón ofrece dos significados para como la arena del mar. El primer significado, que la arena rompe el poder de las olas para inundar el mundo, por lo que Israel es como esa arena, impidiendo que las demás naciones dominen el mundo. El segundo significado es que ni la arena ni Israel pueden contarse. Habla de una medida secreta y oculta y de un ajuste de cuentas en un lugar oculto, que es el secreto de Israel, Saba y Tebuná. Rabí Shimón establece un paralelo entre los talentos y los shekelín donados para el Mishkan, guardados en dos cuentas separadas, y los seres superiores contados por una cuenta suprema, mientras que el resto se contabiliza por una cuenta diferente. Sí, pero vengan y miren, Moshe ordenó y Bezalel ejecutó, para que todo estuviera en el secreto del cuerpo, el secreto de Moshe que es Tiferet, y la parte final del cuerpo, el pacto sagrado que es Bezalel, para acrecentar el amor y el vínculo de la unidad en el Mishkan, que es Malhut. Todo se hizo en el secreto de la derecha, y por lo tanto, donde quiera que esté presente el lado derecho, el mal de ojo no tiene influencia. Por eso está escrito, y la plata de los contados de la Cajal, Shemot 38:25, porque fue numerada y contada en el secreto de la iluminación de Jotma, y no está escrito plata o ladilla, porque esta plata proviene del lado derecho, que es Gese, y por lo tanto todo está contado. Este es el misterio de la comprensión de la columna izquierda y la razón por la que se vierte desde arriba hacia abajo. Rabbi Yitzhak preguntó a Rabbi Shimón: hemos establecido que la bendición no reside en nada medido o contado. Si es así en relación con el Mishkan, ¿por qué se contaba todo? Bueno, de hecho ya lo aprendimos, pero en cualquier lugar donde se cuente el lado, o donde se encuentre más bien, el lado de la Kedushá, es decir, el que se extrae de la columna central, combinando derecha e izquierda. Si el conteo se realiza desde el lado sagrado, la bendición recaerá sobre él siempre, para siempre. Lo sabemos por el diezmo, porque dado que el propósito del conteo es santificar, hay bendiciones en él. Con mayor razón el Mishkan, que es Kadosh, y pertenece al lado de la Kedushá. Pero el resto de los asuntos mundanos, al no provenir de la Kedushá de la santidad, no reciben ninguna bendición cuando se consideran. Pues el otro lado, que tiene mal de ojo, puede tener poder sobre él, y como puede tener poder sobre él, no hay bendición en él. De modo que ninguna bendición alcanzará a ese mal de ojo. Siempre se añaden bendiciones a la medición y al recuento de la Kedushá, y por eso está escrito: y la plata de los contados de la Cajal, lo que significa que fue contada por los contados de la Cajal con Emet, y no debe haber temor al mal de ojo por ese cálculo, ya que las bendiciones se ciernen sobre todos desde arriba. Pero venga y mire, el mal de ojo no tiene poder sobre la descendencia de Yosef, pues provienen del lado derecho. Por lo tanto, el Mishkan fue construido por Bezalel
quien habitó en el misterio de Gesed, siendo el secreto del Kadosh Pacto. Es decir, él era de Yexón, y Yexón se llama Yosef. Por lo tanto, Moshe ordena y Bezalel ejecuta, para que todos estén en el secreto del cuerpo. Moshe, es decir, Tiferet, y la parte final del cuerpo de Bezalel, quien es Yesón, la señal del Kadosh Pacto, el Brit, para acrecentar el Ahavá y el vínculo de la Ejá en el Mishkan, Malhú, y todo se hizo según el secreto de la derecha. Y por eso está escrito, y la plata, contada de la Cajal, porque ese cómputo es el cómputo de los grandes grados a cargo, es decir, los tres primeros sefiró, combinados en el lado derecho. Por eso está escrito 100 talentos, para indicar los 10 sefiró. Cada uno incluye 10 y junto con los tres primeros. Rabí Abba, Rabí Ajá, Rabí Yosí caminaban de Tiberias a Siforen. Mientras caminaban, vieron a Rabí Eleazar acercarse con Rabí Hillá. Rabí Abba dijo, sin duda nos uniremos a la Shejina. Los esperaron y cuando llegaron, Rabí Eleazar dijo, está escrito, los ojos de Hashem están sobre los sadiquín y sus oídos atentos a su clamor. Tejilín 34:16. Este verso, misajín, es difícil de explicar. ¿Qué significa los ojos de Hashem están sobre los sadiquín? Bueno, significa que el Kadosh, bendito sea, los cuida para ayudarlos en este mundo. Sin embargo, misajín, vemos a tantos sadiquín en este mundo que no pueden obtener tanto alimento como los cuervos en el campo. ¿Cuál es entonces el significado de los ojos de Hashem están sobre los sadiquín? Bueno, esto es un secreto, venga y mire. Todas las criaturas del mundo son conocidas arriba, ya sea por este lado de la Kedushá o por el otro lado. Quienes son conocidos por el lado sagrado están siempre bajo su protección, y quienes son conocidos por el lado de la impureza siempre están bajo su control. Y donde el lado sagrado tiene influencia, el otro lado no tiene. Y nunca podrá acercarse ni expulsarlo de su lugar o ocupación por ningún medio. Sobre esto está escrito, los ojos de Hashem están sobre los sadiquín, por lo que el otro lado no puede gobernarlos. Y hay ayuda del cielo y buena providencia desde arriba, y el otro lado y todo lo que es malo no puede gobernarle. Rabí Abba dijo, pero hemos aprendido que donde quiera que el lado sagrado se encuentra, aunque haya ajuste de cuentas, las bendiciones no se niegan a ese lugar. Rabí Eleazar dijo, ciertamente es así. Le dijo, Israel es Kadosh, y proviene del lado sagrado, como está escrito. Israel es Kadosh para Hashem, Yermiyahu 2:3. Y seréis Kadoshim porque yo soy Hashem vuestro Elohim y soy Kadosh. Vayikra 19:2. ¿Por qué entonces cuando David Hamelech censó a Israel, hubo muerte entre ellos? Como está escrito, y Hashem envió una peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Segunda de Samuel 24, verso 15. Bueno, le dijo, esto sucedió porque David Hamelech no les pidió ni un centavo como rescate. Como está escrito, entonces cada uno dará a Hashem un rescate por su Neshama cuando los cuentes, para que no haya plaga entre ellos al hacerlo. Shemot 30, verso 12. Porque la Kedushá necesita un rescate sagrado y ese rescate de Kedushá no les fue quitado. Pero venga y mire, Israel es Kedushá sin numeración y por lo tanto se les debe pedir un rescate y ese rescate debe de ser contado
mientras que ellos no. ¿Cuál es la razón? Bueno, la Kedusha es un secreto superior a todos los grados. El misterio de Abba e Ima supernales, así como esta Kedusha es superior a todas, y fuera de ella hay otra santidad inferior, Israel, Saba y Tebuná, que cubre a Abba e Ima, supernales desde afuera, sujeta a numeración y contabilidad. Así también es la Kedusha de Israel, como está escrito. Israel es Kadosh para Shen, y dan otra santidad, su rescate, que también está sujeta a numeración. Este es un secreto. Israel es un árbol que se yergue en su interior, opuesto a Abba e Ima supernales. Y el rescate dado es otra santidad que se yergue en el exterior y es contada correspondiente a Israel, Saba y Tebuná. Una protege a la otra continuación y continuando. Rabí Eleazar abrió la discusión y dijo, y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Oseas 2:1. Pregunta, ¿cuál es el significado de la arena del mar? Responde, que tiene dos significados. El primero es que la arena del mar significa cuando el mar levanta sus olas con furia, y éstas se elevan para inundar el mundo. Cuando alcanzan y ven la arena, se rompen de inmediato y regresan en silencio sin poder controlar el mundo ni inundarlo. De la misma manera, Misajín, Israel es como la arena del mar. Cuando las demás naciones, que son como las furiosas olas del mar del juicio severo, ven a Israel unido al Kadosh bendito sea, regresan y son destrozadas ante él, y no pueden gobernar el mundo. Otro significado es que, como la arena del mar, que no se puede contar ni medir, como está escrito, que no se puede medir ni contar, así es Israel, que no está numerado ni sujeto a recuento. Pero venga y mire, hay una medida secreta y oculta, el secreto de Abba e Ima, y hay un cálculo en un lugar oculto, oculto y guardado, que es el secreto de Israel, Saba y Tebuná, y puede ser medido y numerado. Este es el secreto del sustento arriba y abajo, porque la medida en Abba e Ima, es decir, la cantidad de Hasadín en ellos, el secreto de su ejecución, nunca se conoce. Y también podemos desconocer la base del secreto del cálculo en Israel, Saba y Tebuná. Este es el secreto de la emuná de todos. Israel abajo no está sujeto a recuento, sino solo en un aspecto diferente, es decir, como Hasadín cubierto. El rescate que dan correspondiente a Israel, Saba y Tebuná está sujeto a contabilidad, y por esa razón siempre que se censaba los Bene Israel, se les cobra un rescate, como dijimos. Por lo tanto, en tiempos de David Jamele, cuando censó a Israel y no pidió rescate, hubo ira y muchas huestes, legiones de Israel perecieron. Por esa razón, Misajín está escrito sobre la construcción del Mishkan y la plata de los contados de la Cajal para todos los que fueron contados. Shemot 38:25. Es decir, Misajín, en dicho cálculo, todo se consagró a la construcción del Mishkan. Se estableció que los talentos, 100 talentos, pertenecen a una cuenta y los shekelín, 1775, a otra cuenta, pues los superiores son contados por una cuenta suprema, es decir, las luces, las luminarias de Israel, Saba y Tebuná, el secreto de Biná, el cálculo supremo, son el secreto de los talentos. Otros se enumeran según una cuenta diferente, es decir, las cuentas de Serampín que brillan sobre Malhut, una arriba y otra abajo.
porque como es arriba es abajo, por eso está escrito. Y de los 100 talentos de plata se fundieron las basas. En hebreo es Adanín, del santuario. Y estas basas ya se explicaron como el secreto de todo Malhut llamada Adonai, que recibe el supremo cálculo, es decir, de Binah. Amén. Hasta aquí le dejo esta segunda lectura del Sagrado Zohar conforme a la Parashá Pekudei. Shalom Ubrajó y Lehitraó. Hasta la próxima.